Alumnos Chile, en esta clase concluiremos nuestro estudio de la termodinámica y hablaremos de la espontaneidad. ¿Qué es lo que es un fenómeno espontáneo? Es aquel que va a ocurrir aunque no haya intervención humana. Es un fenómeno que ocurre sí o sí. No dice cuánto tiempo se va a tardar en ocurrir, pero va a ocurrir. En resumen, hemos hablado de la entalpía estándar de reacción, de la variación de entalpía estándar de reacción, y la clase pasada habíamos terminado de estudiar la ley de Hess. Ahora hablaremos de una nueva variable termodinámica, aparte de la entalpía, que es la entropía. La entropía tiene que ver con el grado de desorden molecular. Por ejemplo, aquí tenemos un hielo, agua y vapor. Diremos que las moléculas de agua líquida están más desordenadas que en el hielo. Y la entropía, que se designa con la letra S, diremos que la entropía del líquido es mayor que la entropía del sólido. Aún más desordenado que las moléculas de un líquido son las moléculas del vapor. Y diremos que la entropía de un gas es mayor que la entropía de un líquido. Lo natural es que la entropía aumente en el universo. Lo natural es que las cosas se desordenen. Eso corresponde a la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de la termodinámica, que la entropía del universo aumenta. Aquí tenemos un segundo ejemplo, que es la combustión de la glucosa. C6H12O6 sólido más 6O2 gas nos da 6CO2 gas más 6H2O gas. La combustión de la glucosa genera gases, el dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, aumenta el desorden molecular. Diremos que la variación para esta reacción, la variación de la entropía es positiva. Decir eso es equivalente a decir que la entropía aumenta. Para calcular matemáticamente la entropía, recurriremos a esta fórmula que ya es conocida por nosotros. La variación estándar de entropía de una reacción será la suma de las entropías de los productos menos la suma de las entropías de los reactivos. Esto se calcula análogamente a como lo hicimos con la entalpía, y estos valores están tabulados o tienen que ser un dato. Análogamente, si los procesos son reversibles, podremos usar esta fórmula: variación de entropía igual al calor partido en la temperatura, pero solo será válido para procesos reversibles. Hay una tercera variable termodinámica muy importante, que es la energía libre, o también se le llama la energía de Gibbs. Tal como le dice su nombre, corresponde a aquella energía que los sistemas tienen, ese margen de energía que los sistemas tienen para hacer otras cosas que no sean ordenar sus moléculas. Podemos definirla, la variación de la energía libre, delta G, como la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de
entropía. Recuerden que en toda esta materia de termodinámica, la temperatura debe estar en grados Kelvin. ¿Cómo calcularemos la energía libre? Diremos que es una fórmula análoga a la de entropía y a la de entalpía. La suma de la energía libre de los productos menos la suma de la energía libre de los reactivos, valores que están tabulados. Y tenemos una segunda manera de calcular la energía libre, según su definición: la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entalpía, o sea, de la entropía. Ahora, esto es muy importante que lo recuerden. Para decidir si un proceso o una reacción química es o no espontánea, no nos sirve la entalpía. La entalpía nos servía para ver si era una reacción exotérmica o endotérmica. Para ver la espontaneidad de una reacción o de un proceso no nos sirve la entropía. Esto solo nos da cuenta del desorden del sistema. La única variable termodinámica que a mí me sirve para determinar si un proceso o una reacción química es espontánea es la energía libre de Gibbs. Esta expresión es una especie de resumen de toda la termodinámica. Es muy importante porque para determinar si algo es espontáneo o no, necesito conocer las tres variables termodinámicas: entalpía, entropía y energía libre. Lo que deben tener en cuenta es que cuando nos pidan determinar si un sistema es o no es espontáneo o una reacción química, tendremos que saber de alguna manera qué pasa con la energía libre. No me sirven las otras expresiones termodinámicas. Si la variación de energía libre es negativa, eso significa que disminuye la energía libre, el sistema es espontáneo. Al contrario, no espontáneo. Y si la variación de la energía libre es igual a cero, el sistema estará en equilibrio. Tenemos cuatro casos posibles de espontaneidad. Y aquí está el resumen. Si la variación de entalpía es negativa y la variación de entropía es positiva, veámoslo aquí. Esto es un número positivo, por ejemplo 10, y este es un número positivo, por ejemplo 10, por la temperatura. Esa multiplicación restada con esto siempre va a dar un valor negativo, sin importar la temperatura. Como delta G es negativo, en este caso tendremos una reacción espontánea. Si delta H es positivo, por ejemplo 50, y delta S es negativo, menos con menos da más. Esto siempre dará un valor positivo y delta G será positiva, no importando el valor de temperatura que pongamos aquí. Como es positiva, será un proceso no espontáneo. Ahora, en estos dos últimos casos es donde se subdivide el problema en dos tipos de temperatura: si estamos trabajando a baja temperatura o a alta. Eso ocurrirá cuando nuestro valor de entalpía sea negativo y nuestro valor de entropía sea negativo, o cuando nuestro valor de entalpía sea
positivo y nuestro valor de entropía también sea positivo. En el primer caso, si es baja, será espontáneo. Si no, será no espontáneo. Y en el segundo caso será al revés. No espontáneo, espontáneo. ¿Cómo yo puedo acordarme de esto? Es relativamente sencillo. Los dos primeros casos, observen que el signo de mayor o menor es contrario en uno y en otro. En cambio, en los dos últimos casos, el signo es igual, va para el mismo, en el mismo sentido, menor, menor, mayor, mayor. Cada uno puede inventar una regla mnemotécnica para memorizar las cosas. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a determinar la espontaneidad de la descomposición del carbonato de calcio. Aquí tenemos la reacción CaCO3 sólido, óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso. Como dato nos dan la variación de entalpía de la reacción, 177,8 kJ, y la variación de la entropía de la reacción estándar es 160,5 Joule por grado Kelvin. Entonces haga el estudio de la espontaneidad de esta reacción, detenga el video. Para hacer este estudio, primero que nada, nos fijaremos en las unidades. Estos son kilojoule y estos son joule. Tengo que tomar una decisión, o trabajo en kilojoule o en joule. Vamos a trabajar en kilojoule porque así lo voy a hacer yo. Para transformar esto a kilojoule, divido por 1000, 0,1605 aquí, kilojoule por grado Kelvin. Eso va abajo porque recuerden que la variación de entropía es Joule Kelvin, calor, temperatura. Aquí nos va a interesar primero que nada ver qué pasa en el equilibrio. Vamos a ver el primer paso. ¿Qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio delta G es 0. Delta G es 0. Pero delta G es delta H menos T por delta S igual a 0. Despejo la temperatura y da delta H partido en delta S. Recuerden, igual que en ecuaciones, delta H pasa restando y delta S está multiplicando, pasa dividiendo. Y la he despejado. Luego ingresamos los datos, los valores, en 177,8 dividido en 0,1605. Ingréselo a la calculadora. A mí me dio 1107,8 grados Kelvin. Si lo ponemos como grados Celsius, recuerden esta expresión, grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Con esa transformamos de grados Kelvin a grados Celsius y viceversa. Me quedó 834,8 grados Celsius.
Eso significa que a esa temperatura la energía libre de esta reacción está en una situación de equilibrio, es cero. Y eso significa también que a partir de esta temperatura, delta G comenzará a ser negativo. A temperaturas mayores que esta, ya nuestro sistema será espontáneo. Pero a temperaturas inferiores a esta, nuestro sistema es no espontáneo. En un gráfico podría ser así, ¿eh? Temperatura y delta G, y supongamos esta temperatura está aquí, 834,8 grados Celsius. Este es el punto donde estamos en equilibrio, porque delta G es 0. Y hacia abajo, valores positivos en el eje Y, valores negativos hacia abajo. A mayor temperatura, es decir, para acá, nuestro delta G comienza a ser negativo. Y a valores inferiores de esta temperatura, para acá, nuestro delta G comienza a ser positivo, es decir, no espontáneo. Podríamos simbolizarlo así gráficamente, esto que acabamos de hablar. A esta clase le he anexado videos complementarios y un material de estudio, y les sugiero que lo revisen. Esta materia no es muy difícil, es más conceptual.